Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. Hola, hola, ¿cómo va? Buen mediodía. Quórum y en Diputado TV. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos. El eje central de la política argentina pasa por acá. No, porque sí, pasa por acá. En Quórum, naturalmente. En Diputado TV, naturalmente. Estoy hablando del mundo parlamentario. Mundo parlamentario. Vamos con títulos y abro el juego con los queridos colegas. Vamos. Ahí estamos. Títulos en Diputado TV. Por ejemplo, La Libertad Avanza podría ganar en 7 de 8 distritos donde se eligen senadores de confirmarse los resultados. Claro, La Libertad Avanza podría triplicar su representación en la Cámara Alta. Títulos en Diputado TV. La Comisión de Mujeres y Diversidad, una reunión que se va a realizar mañana. Mañana es 15 de julio. Martes, desde las 15:30, con la presencia de especialistas, de juristas. Ahí vemos. Títulos. El diputado Lisandro Almirón, que va a ser candidato a gobernador en Corrientes, va a ser en las elecciones que se van a disputar en esa provincia mesopotámica el próximo 30 de agosto. Y ahí vamos. Muy bien, Marco Giorgetti, buena mañana. Buena mañana, Horacio? Guido Bralaski, buena mañana. ¿Qué tal, Horacio? ¿Qué tal? 14 de julio. 14 de julio. 1789. En Bonn. Estamos en el 2025. Tranquilo. Libertad, igualdad, fraternidad. ¿De qué habla este tipo? Que no lo hice el tuiti. Revolución Francesa. Se cae la monarquía. Se cae la monarquía. Después entramos a pensar y a debatir quién eran los jacobinos. Se cae la monarquía. Hay un antes y después dentro de la historia de los siglos. Y todas esas ideas bajaron a la América del Sur, donde España ya estaba jugada, Napoleón avanza, mucho después naturalmente, y los muchachos, algunas muchachas, muy pocos, y unos muchachos que habían abrevado en libros, traducidos, estoy hablando de Francia, encuentran en el dogma, ¿no es cierto? En el ideario, más que en el dogma, en el ideario de esos revolucionarios, ¿por qué no sacarnos de encima a España? ¿Por qué no una Inglaterra que recién salía con ese par de islas que se hizo cargo de todo el mundo? ¿Mm? Bueno, vamos a un territorio que queremos mucho, que es Tierra del Fuego. Y ahí vamos. Dale. Hola, hola, ¿cómo va? Mi nombre es Horacio Embón, Andrea Freite. ¿Cómo le va?
¿Cómo está Horacio? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas ¿Cómo están tardes. ustedes? Muy bien, con ganas de pensar juntos en voz alta con los colegas y este querido canal que nos ayuda a ver desde dónde estamos plantados y en qué momento histórico estamos, sobre todo parlamentario. ¿Cómo está viendo estos días, estas horas? Todo lo que trabajó la Cámara de Diputados, el Senado replicó y ahora, y da más y da menos, más allá de las decisiones presidenciales, ¿cómo ve estos trámites parlamentarios y estas futuras leyes, naturalmente? Mira, por un lado, la verdad que muy conforme con el trabajo que llevaron adelante los senadores, convirtiendo en ley finalmente el aumento a los jubilados, el Le voy a pedir un aumento favor. Toma distancia un poquito de la cámara o lo que te registra como cámara, así podemos distinguirte bien, luego editar y poder escucharte mejor. Dale, toma un poquitito de distancia de la cámara. A ver, vamos. Apenitas. ahí. A ver, déjame verte. A ver, a ver, a ver, a ver. Perfecto. Increíble. Muy bien. Ahora te seguimos escuchando. Muy bien, dale. Bueno, no, les decía que la verdad muy conforme con el trabajo que hizo el Senado de la Nación, todos los diputados, porque la verdad se aprobaron Mm, finalmente ya convirtiendo en ley, ujú. dos leyes que son fundamentales, ¿no? Por un lado, el aumento a los jubilados y el aumento a este bono que los jubilados lo tenían congelado desde el año pasado. Así es. La ley de emergencia en discapacidad, que también era un tema que viene ya desde hace mucho tiempo yendo y viniendo, ¿no? Y que se haya podido avanzar para insistir con este veto del presidente para los recursos por la emergencia de Bahía Blanca, me parece que es esencial el trabajo legislativo que se vino dando, ¿no? Sí, claro. Eh, Sí, claro. donde se avanzó también, y con esto, Horacio, con el acompañamiento de Ujú. todas las provincias, ¿no? Que hoy, Naturalmente, naturalmente, naturalmente. Aquí tanto Giorgetti como Braslaki y algunas preguntas, por favor. Giorgetti. Diputada, ¿cómo le va? Mirando hacia adelante, pensando en que se vienen semanas en que normalmente en el calendario están marcadas como el receso de invierno, en Unión por la Patria son de la idea de seguir manteniendo la agenda de la oposición activa este periodo o momento de reflexión y ver por dónde seguir. no, nosotros, es más, yo estoy viajando el día de mañana y entiendo que muchos diputados y diputadas, no solo de Unión por la Patria, sino de gran parte de la oposición, vamos a estar en la ciudad de Buenos Aires viendo de lograr los consensos necesarios para poder avanzar, primeramente en una sesión especial donde podamos convertir en ley la emergencia en salud pediátrica que esto se logró luego del emplazamiento a la Comisión de Presupuesto la semana pasada. Tenemos como pendiente esta situación, tener la media sanción de la emergencia en salud pediátrica y por otro lado el presupuesto universitario, ver también cómo se avanza con las leyes que aprobaron en el Senado, ¿no? Claro. Esta nueva distribución de los ATN y del impuesto a los combustibles para las provincias, que entiendo que tiene que llegar también, e insistir también con los que le decía, con la emergencia de Bahía Blanca. Son temas pendientes que entiendo que más allá de un receso, no que corresponde un receso, digamos, a todos los trabajadores, desde nuestro lugar vamos a estar activos. De hecho, mañana hay una comisión también, la Comisión de Mujeres, donde voy a estar participando. El jueves está la Comisión de Ciencia y Tecnología, que es otro sector que viene muy, pero muy complicado. Así que vamos a estar en la ciudad de Buenos Aires, en el Congreso, tratando sobre todo de conseguir los consensos para muy pronto tener una sesión especial y poder avanzar con temas que son Ahí va. sumamente necesarios, Muy ¿no? interesante. Sí, Guido Braslaki, por favor. diputada, para cerrar este tema, si de fechas has escuchado algo, porque se barajan distintas fechas para la próxima sesión especial que pedía la oposición, y luego preguntarte cuál es la situación
en Tierra del Fuego con el tema del empleo, con el tema de las industrias. No sé si estás en Río Grande o en Ushuaia, que hay una tregua, decían, por el tema del empleo hasta fin de año, pero cómo las últimas medidas han afectado la producción y qué es lo que nos podés contar de primera mano de allí. Bueno, primero con las fechas que me consultás, como te digo, donde consigamos el número para tener una sesión, lo vamos a hacer. Será esta semana, será la próxima, pero no puede pasar más de ese periodo, ¿no? Así que, y aparte veremos que si se concreta el anuncio del presidente de la Nación del veto de estas leyes, por supuesto que estamos trabajando también en la insistencia y en conseguir las voluntades para poder insistir con esto. Y el DNU 70, ¿no? Porque si bien se le terminaron las facultades delegadas al presidente de la Nación el 8 de julio, sigue vigente el DNU 70 y otros tantos DNU que considero que hay que darlos de baja porque es lo que le permite que siga destruyendo todo el país, la producción, la industria. Así que eso por un lado. Después la realidad en la provincia, la verdad que es muy dura. Yo vivo en Río Grande, mi domicilio es en Río Grande, estoy acá hoy, con la obra pública totalmente paralizada. Río Grande no tiene turismo como si tiene Tolwyn y Ushuaia, entonces la verdad que se complejiza mucho más. Obra pública paralizada, el trabajo en la industria con una caída, un número bajísimo comparados a épocas anteriores. Nosotros supimos tener hasta cerca de 16.000 empleados directos de la industria de la electrónica, de las textiles, y hoy estamos en 6.800, Uf, siendo muy generosa con el número. uf. Entonces, la verdad que la situación es muy compleja. La caída en las ventas, la recesión que hay, y con un clima, también la caída en la suba de las tarifas de luz y gas, donde tenemos que vivir con temperaturas bajo cero. La verdad que la situación es muy, pero muy complicada en toda la provincia porque estamos también en Ushuaia, en un periodo que tendría que ser furor el turismo en la etapa más alta y la verdad que las reservas, no, hablábamos con la presidenta de la Cámara de Comercio, no superaron el 50-55%, así que lo que por ahí veíamos como una buena expectativa viene cayendo, ¿no? Y la verdad que difícil, muy difícil la situación en la provincia, al igual que en todas las provincias, Yo ¿no? Y sumado, digo, en esto de ir escuchando datos que no son ajenos a diferentes realidades regionales de un país con contrastes, ¿no? Con contrastes. Usted marcaba 16.000 a 6.000. Digo, yo estoy ¿Mm? pensando en todas esas familias, cómo resuelven el día a día, porque además lo que usted acaba de mencionar, frío naturalmente, invierno, las tarifas pegaron un salto importante y además, digo, hay que hacer frente. ¿Qué sé yo? Una cosa es un dólar clavado y planchado y a lo mejor tenés la expectativa del turismo, pero tampoco la escucho con un número tranquilo frente a unas vacaciones de invierno inminentes, ¿no? Un número muy bajo, Horacio, muy bajo para lo que supieron ser las temporadas de invierno o de Claro. verano en lo más alto, ¿no? Porque el pasado 9 de julio se realizó la bajada de Ah, la vi, antorchas, maravillosa. Qué hermoso que es eso, qué hermoso que es. impresionante, Para aquellos que no tienen, impresionante. no saben, a lo mejor no nos hacen una composición, es de noche, cada uno de aquellos que con esquí hacen lo propio, es hermoso Ujú. el recorrido de las antorchas. También es una gran vidriera y atractiva para que otros u otras puedan ir también a ese lugar, ¿no? Sí, es hacer conocer esta Patagonia, ¿no? Claro. Que queda en el fin del mundo y que tiene mucho para ofrecer, que Sí, tiene mucho claro, potencial, pero que sin ninguna duda se necesita del acompañamiento del Estado. Acá, naturalmente. los privados, sin ninguna duda, el Cerro Castor es una Sí. de los ejemplos que podemos dar. Hay inversión permanente Ah, mira. para ofrecer lo mejor, pero cuando
el Estado se mantiene. Imagínense que acá el gobierno provincial como las municipalidades, desde que está Javier Milei hace un año y 8 meses, que parece que hace una eternidad de esto, no bajó recursos como a ninguna otra provincia, ¿no? Entonces cayó los ingresos de la coparticipación también. Sí, claro. Entonces la situación es muy compleja Muy porque compleja. se siguen manteniendo las políticas que se llevaban adelante, se sigue pagando el FONID, pero con recursos propios que en algún momento Sí, sí. esto se termina, ¿no? Claro, Entonces, claro. sumado El a fondo de la la... olla queda cerca. Ujú. Ahí, ahí Marcos quiere otra pregunta. A ver. Diputada, yendo a lo que va a venir del Senado, los dos proyectos de los gobernadores, ¿cómo ve el panorama de lo que están pidiendo los gobernadores y también cómo cambió el escenario político a partir del diálogo que hemos visto las últimas semanas entre los distintos espacios políticos a los que responde cada uno de los mandatarios provinciales? Mira, me parece que los gobernadores, así como le está pasando al gobernador de mi provincia, que la verdad que tengo que decir que Gustavo Melella siempre estuvo parado defendiendo a los trabajadores, no entregándose, digamos, por una obra, como sí lo hicieron otros gobernadores que tampoco les cumplieron, ¿no? Pero creo que hoy los gobernadores, a todos los gobernadores les está pasando lo que pasa en mi provincia, están llegando con el agua al cuello, no están pudiendo enfrentar las obligaciones que tienen, es mucho el reclamo porque hay que caminar un poquito el territorio para darse cuenta cómo está nuestra gente, la situación económica, Claro, social de todos los argentinos y argentinas es muy complicada para aquellos que tenemos trabajo, ¿no? Imagínate para aquellos claro, claro. que no tienen un ingreso seguro. Entonces entiendo que lograron entender esto, y esto también quiero aclararlo porque nosotros la verdad somos, desde Unión por la Patria nadie piensa derrocar a Milei, ni mucho menos. Lo que queremos es entender o que entienda el gobierno nacional que vivimos en un país democrático, que tiene un federal, que no todo se decide en Buenos Aires, que es republicana, que cada una de las provincias tiene autonomía y que también los gobernadores, los intendentes, quienes integramos el Congreso de la Nación, fuimos elegidos por el pueblo igual que él y que cada uno de nosotros tiene un rol, ¿no? Claro. Diputada, Acá Guido y otra pregunta. diputada, este panorama que pintás, que nadie lo pone en duda, ¿no? De la situación de la provincia, que no se bajan recursos, que la obra pública está frenada, la situación de la industria, lo que sabemos, ¿no? De Tierra del Fuego. Sin embargo, hoy lo dábamos nosotros hace un rato en nuestros títulos acá en el programa porque dio muchas vueltas. Esta última encuesta que habla de la elección de senadores, las provincias que eligen, y aparece allí Tierra del Fuego entre ellas, que elige senadores este año y le da una ventaja. Es una de las provincias que aparecen donde, según esta encuesta, La Libertad Avanza tiene una cómoda ventaja en Tierra del Fuego para el Senado. No sé si has podido ver la encuesta y cuál es tu reacción Sí. y qué nos puedes decir. Sí, vi que son 6 provincias que le darían ganadora a La Libertad Avanza. Mira, yo creo que falta tiempo para octubre todavía. Acá Javier Milei, yo encabezaba la lista de diputados de Unión por la Patria. Nosotros ingresamos 2 diputados y el tercer diputado fue el de La Libertad Avanza. Hoy estamos renovando 3 senadores y 2 diputados en octubre. Creo que faltan unos meses para llegar a octubre todavía y lamentablemente creo que los argentinos y particularmente Tierra del Fuego va a estar atravesando una situación mucho más compleja. Entonces, en esto te puedo decir desde mi trabajo en el territorio, hay mucha gente que hoy está arrepentida porque acompañaron a Javier Milei con un porcentaje muy alto, acá un 54 o un 56% ganó en el balotaje. Así que yo confío en que mejoremos mucho más esos números. Entiendo que también esto tiene que ver que recién ahora están ordenándose nuestro partido y están integrándose todos, ¿no? Desde mi lugar siempre hablando de una unidad muy necesaria, porque la verdad que a ningún peronista o a ningún dirigente que integre el campo nacional y popular va a
a perdonar estar mirándonos el ombligo estando tan mal, ¿no? Ahí va. Hay una doble responsabilidad en esto y confío en que... Ay. La No, perdimos justo justo la aquí. iba ahí está. Ahí. Completa la idea, por favor, antes de decirte gracias. Eso, decía que yo confío en que los resultados van a ser distintos a los que muestran esas encuestas. Ahí va. Gracias por tu compromiso y por este ida y vuelta con Diputado TV. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Al igual. Que estén bien, hasta luego. Ahí está Andrea Freites, joven diputada. Joven diputada. Hay un recambio generacional importante en la Cámara, ¿no? Digo, de jóvenes que levantan banderas cada uno según sus convicciones. Sí. Bueno, estamos a un minuto, productor director, sí, ¿no? Cuando regresemos, ¿qué? Tenemos para hablar de uno de los proyectos de los gobernadores, el que pretende cambiar el impuesto a los combustibles líquidos. Es un tema importante, porque en eso se está negociando. Exactamente. ¿El tuyo, Guido? Financiamiento de las universidades, Horacio. ¿Cuál es el proyecto que tuvo dictamen de mayoría aquí en la Cámara de Diputados y que recién la diputada nos decía que está entre las prioridades para discutir una próxima sesión especial? Bueno. ¿Estamos? No te vayas. Estás en Diputado TV. Vale, vamos. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas.
Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Bueno, aquí estamos. Hola, hola, ¿cómo va? Si recién nos encontrás, estamos en Diputado TV. Recién decía, ayúdenme a pensar un poco más allá de los temas que prepararon. Sí. La actualidad política de la Argentina pasa por el Parlamento. Hoy Más allá de las decisiones presidenciales, que vetar, que judicial, yo ya lo sé. Y todo hoy eso. tenemos al Parlamento como un lugar, un escenario donde pasa toda importante, la donde política. está pasando todo y donde los funcionarios del Ejecutivo están hablando de lo que pasa en el Congreso o tiene que pasar en el Congreso. Bueno, digo, esto amerita la democracia, digo, esto de los poderes representativos.
de la división de poderes. Habla bien de la democracia. Hasta acá. Sí, sí, claro que sí. Vos empezaste hablando, Horacio, del 14 de julio, ¿no? Claro, de la De Revolución la Francesa. Revolución Francesa, claro. bueno, somos herederos, ¿no? Totalmente. De todo eso, y el tema de la división de poderes y del control de un poder, porque si no tenemos el monarca. Totalmente. El Y si monarca, no, o Fujimori, ¿eh? Hay que viajar O a la Fujimori, época de la Revolución Francesa, cuando el monarca tenía el Principio poder, y final. le venía de Dios, y lo que decía el monarca era inapelable, para ver lo que fue la lucha de las ideas de la Ilustración, ¿no? Y muy De la bien. cual somos herederos. Muy bien, ese es mi profe De la universitario. división de... No, bueno. Son ideas de la Ilustración, el Pero- enciclopedismo. Muy bien. Bueno, que permearon todas esas Exactamente. ideas, Bueno, permearon todo Estados el Unidos proceso revolucionario, ¿no? redactó primero la independencia de Estados Unidos. Claro, 1776. Y después En vinimos Francia no la nosotros. supieron ver, los ingleses la supieron ver, entonces hicieron la claro. Revolución Gloriosa. Exactamente. Entonces aflojaron un poquito con el poder, todavía está la monarquía, y se dieron una transición a un régimen parlamentario, justamente. Sí. En Francia no la supieron ver, ¿no? Porque, a ver, eso es Entonces interesante terminaron ese con la debate. guillotina en la A ver, plaza. No, pero es interesante ese debate. Es decir, la burguesía ascendente que reclamaba poder, Otra Claro, forma de representación. reclamaba un lugar. Claro. Bueno, estuvo el absolutismo imperial, Luis XIV, que era bastante brillante, y después, bueno, vino Luis XVI, terminó con María Antonieta con la cabeza pendiendo del otro, en una cesto. cesta, ¿no? Cesta, no cesto. Fue muy cesta. sangrienta, ¿no? No se dio un proceso de transición Francia, como si la supo ver la monarquía británica. Y bueno, también podemos hablar de Pero la también Revolución convivió, Rusa. pero también hoy Hubo por un hoy, intento, antes de la Revolución Bolchevique, el 60% de la población la Revolución mundial. de Octubre, en febrero hubo un proceso que se trató de dar un gobierno provisional, y no funcionó, una transición, un régimen más moderado con libertades democráticas. Vos fijate todo bien y lo escuchamos atentamente. Me entusiasmo, perdón. Me pero encanta, entusiasmo. me encanta. Pero hablamos del 14 de julio, es interesante, ¿no? Es interesante. Sí, Pero perdón. la revolución industrial, incluso en Inglaterra, se transforma con la máquina y la división del trabajo. Pero la máquina al principio funcionaba carbón, vapor, ¿no es cierto? Hasta que hace 1 millón de años, algo parecido, lo fosilizado, es decir, los dinosaurios, todas esas cosas, por 1 millón de años se convirtió en oro negro, en petróleo. Y ese petróleo en combustión movía la máquina. Y entonces entramos a un tren, un auto, un camión. El barco que iba a vapor empezó a andar en combustible. Entonces yo puedo llegar más rápido al otro lado para llevar cosas o traer de otro lado. Es interesante. Lee, siempre te lo digo, lee. El Google no te resuelve la vida. Porque además lees y componés. Pero quiero decir otra cosa. ¿Por qué? ¿Hasta dónde llegaste vos? Y nada. ¿Todos usamos combustible? Y sí, todos usamos combustible. ¿Hay provincias que generan combustible además de lo que está bajo el dinosaurio? Y sí. ¿Y la nación administra? Sí. ¿Coparticipa? Por ahí nomás. Entonces la discusión hoy por hoy es ¿qué va a pasar con el porcentaje, ¿no es cierto?, de los combustibles distribuidos a diferentes provincias? Es uno de los proyectos que estábamos hablando y por qué ha sido el centro de la discusión política del Congreso desde la semana pasada. Hace 2 semanas, gobernadores de 23 provincias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se pusieron a la cabeza de 2 proyectos. Uno de esos 2 proyectos que llegó al Senado y que tuvo media sanción el jueves, en una sesión todavía discutida con parte del oficialismo diciendo que es inválida. Veremos hasta dónde llega esa discusión. En principio, este proyecto que la oposición votó en el recinto ha llegado con el apoyo de todos los gobernadores. Estamos hablando de una modificación del impuesto a los combustibles líquidos. El impuesto a los combustibles líquidos es un impuesto que se cobra a la nafta y al gasoil
y que está destinada a unas asignaciones específicas a través de fondos especiales y fideicomisos. Lo que hace el proyecto, lo que dicen los gobernadores, es disponer la eliminación de una serie de esos 6 fideicomisos y fondos nacionales y esa recaudación de esos fideicomisos y fondos que sea coparticipado a las provincias. En resumidas cuentas, decir que lo que recauda la Nación con este impuesto y que iba destinado a estos fideicomisos y fondos nacionales, algunos de ellos tienen que ver con justamente el transporte, por ejemplo, el sistema de transporte y el sistema vial y desarrollo de vivienda en el interior o en muchas partes de distintas provincias. Todo eso que vaya directamente a las provincias y que sean los gobernadores los que ejecuten la utilidad de esos fondos. ¿Cómo se hace eso? Se modifica los coeficientes de distribución del impuesto a los combustibles líquidos y eleva la distribución a las provincias al 57,2%. Según la ley vigente, este 57,02% en la actualidad es un 10%, 10,4% es distribuido a las provincias. Y de esa recaudación, el 75% se reparte a los 24 distritos en base a los coeficientes ya fijados en la ley de coparticipación federal y el otro 25% en partes iguales en los 24 distritos. 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que también forma parte de esta distribución. Este es uno de los proyectos que tuvo unanimidad en el Senado. En realidad, casi unanimidad porque el senador Luis Juez votó en contra y fue el único senador. Y obviamente haciendo la consideración de que el oficialismo se había levantado de la sesión por considerarla inválida, junto con algún sector aliado como el PRO cercano al bullrichismo, a Patricia Bullrich, como la senadora Carmen Álvarez Rivero. Todo esto ha pasado en el Senado y ahora se traslada a la Cámara de Diputados, en tanto y en cuando la discusión por la legalidad no tenga tampoco un desarrollo por la vía judicial. Yo digo, cada uno va resolviendo su vida como puede, sobre todo en temas que duelen desde lo humano, ¿no? Pues votó positivamente la ley que cubre la discapacidad. Sí. Y con amor y con su familia acompañan a una hija discapacitada. Y se sumó al voto. Yo estaba pensando, hace mucho tiempo que no hablo con Juez, ¿cómo es repensar el mundo que te rodea teniendo conciencia de ese mundo aunque no lo tengas cerca? Digo, un jubilado, que puede ser tu viejo, tu tío, tu vecino o aquel o aquella que estás viendo. No necesariamente mi viejo tiene hambre y yo tengo que votar a favor o en contra. Digo, necesito un diálogo con Juez, no sé si públicamente, pero poder comprender. Yo entiendo lo que es la política. Te doy, me das, te doy, me das. Mucha gestualidad. Te doy, me das. Yo entiendo todo eso. Lo entiendo perfectamente. Y claro, aquí, a su más hondo corazón, no podía votar de otra manera. Pero digo, ¿cómo se abre el panorama para tener una visión más circular, ¿no es cierto? Bueno, es todo un tema. Bueno, vamos a lo tuyo, Guido. Dale. ¿Cómo no? Vale. Me estaba acordando, mirá, que quedé en modo Revolución Francesa hoy, 14 de julio. Sí, el metele, Estado metele. soy yo, decía Luis XIV. El Estado ¿te soy acordás? yo, claro. Claro, el Estado soy yo. Lo hemos estudiado. Así terminó. Bueno, no él, su sucesor. ¿Por qué? ¿Al tipo le cortaron la cabeza o solamente a María Antonieta? No, a los dos. A los dos. A los dos. A los dos. Bueno, fue muy sangrienta la Revolución Francesa, Sí, ¿no? esos jacobinos y... Fue sangrienta Los con jacobinos. la nobleza y con el clero también. Sí, El sí. clero era una clase
Sí, sí. Era una clase. Bueno, convengamos también que después Italia, en esto de las bulas y qué sé yo, aquellos que eran, porque eran ese territorio en Italia, eran pedacitos de reyes y qué sé yo, los tipos compraban una bula y se sentían papas. Ujú. Compraban la salvación no solamente terrenal. Hasta que Dios en la tierra, Dios en otro lado. Claro. Con Esa eso es- se justificaba ¿Cómo? el dominio. ¿no? Claro. Bueno, ¿Cómo? era un poder. Padre padrone. De ahí viene el calendario. En la Revolución Francesa hay un periodo que es la descristianización. Claro. Y Nosotros manejamos un dejan el calendario calendario a gregoriano partir del y ponen un nacimiento de calendario Cristo. con los meses, el calendario decadario, ¿no? Pluvial, germinal, florial, Bueno, etcétera. Hay muchos nombres anarquistas, ¿no? milenariamente, digo, los pueblos de América, sobre todo los de Centroamérica, manejaban según Sí. la meteorología. Claro. ¿Cuándo voy a sembrar? ¿Cuándo voy a cosechar? Es eso, y tenían un calendario solar, y decían, bueno, este de acá, este de allá. Es fenomenal, es bárbaro. extraordinario. Yo los admiro enormemente. Después tenemos Google. Esto se terminó la batería y no sé para dónde ir. Es como la Claro. pólvora, el celular Pero se terminó la batería. ¿Y ahora qué hago? Estamos desnudos. JP Morgan. Bueno, Bueno. vamos. Ahí estamos entonces, financiamiento universitario. Dale, vamos. Más terrenal, ¿no? Volvemos a. Bueno, al pero la planeta universidad Tierra. es fundamental. Si no Este, movemos la cabeza, estamos Las en problemas, ¿eh? comisiones, ¿qué es lo que sucedió aquí la semana pasada? Las comisiones de presupuesto y educación se reunieron, habían sido emplazadas en el recinto a ese fin. El proyecto que tuvo dictamen de mayoría tiene 49 firmas de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, que son los radicales rebeldes, la Coalición Cívica Encuentro Federal y los provinciales de Innovación Federal. Había varios proyectos y terminó dándose un proyecto unificado que fue el mayoritario. Después, este es el proyecto que se debatiría en el recinto en breve. Este proyecto tuvo el respaldo de los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional y que también habían presentado uno de los proyectos de ley. Se propone adecuar, en resumen, las partidas presupuestarias y los salarios docentes y no docentes a la inflación. Los principales puntos del proyecto, ¿cuáles son? Aquí los tenemos. Se establecen actualizaciones automáticas de los gastos de funcionamiento de las universidades. El Poder Ejecutivo debe actualizar al 1 de enero de 2025 los montos de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales. Recordemos, son alrededor de 56 universidades nacionales. Todas ellas dependen del presupuesto nacional. Esto debe hacerse según la variación acumulada del índice de precios al consumidor entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2024. Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025, la actualización será bimestral, combinando 50% de variación del IPC, 25% de la cotización de la divisa de referencia para importación y 25% de variación promedio de tarifas de servicios públicos. Es decir, es una canasta tomando estos índices para hacer el cálculo. Luego, los aumentos otorgados previamente, los que ya se hayan otorgado por parte del gobierno, se tomarán a cuenta para el cálculo. Se ordena, a través del proyecto, la convocatoria paritarias para recomposición salarial docente y no docente. Creo que esta es la última, no, nos queda un poquito más. La recomposición salarial de 2024 y la actualización de 2025 no podrán ser inferiores a la variación acumulada del índice de salarios del sector público registrado, según el INDEC, ¿no? Y se propone la actualización de los programas de becas estudiantiles conformes también al índice de precios al consumidor. Se definen también criterios objetivos y transparentes en la distribución de recursos
considerando matrícula, tipo de carreras, egresados, áreas estratégicas y vacancias. Por último, se refuerza la obligación de auditoría y control por parte de la Auditoría General de la Nación con informes inmediatos al Congreso y se faculta al jefe de gabinete a reasignar partidas para cumplir la ley. Bueno, todo esto obviamente tiene impacto fiscal. Se calcula que los sueldos docentes y no docentes del sector universitario han perdido alrededor de un 35% por falta de actualización, y esto es básicamente lo que viene a subsanar el proyecto, que de todas formas es un proyecto integral que abarca también las otras problemáticas. Pero el tema salarial de docentes universitarios y no universitarios es un eje central del proyecto de financiamiento universitario. Bueno, ¿cuál es la agenda que tenemos que plantear? Tenemos una agenda. A ver. Vamos a comentarla. Una semana que... Hoy estamos en el lunes 14. El lunes 14, martes 15, 15 horas, bicameral de fiscalización de organismos y actividades de seguridad interior. Bueno, si querés te acompaño. Vamos. Bicameral, fiscalización de órganos y actividades de seguridad interior. Exactamente. ¿Está bien eso? Está perfecto. ¿Qué significa eso? Nunca entendí qué es fiscalización de órganos. No entiendo. Hay comisiones bicamerales que se encargan de hacer seguimiento de áreas específicas del Poder Ejecutivo, en este caso de cómo va la marcha de la cartera de seguridad. Bueno, hoy a la mañana yo leí una noticia, lo vi en diferentes portales, que el propio Sturzenegger iba a ver cómo reconsideraba el tema de los ATNs a partir de los diálogos en estos próximos días y estas próximas horas. Tanto Franco como alguien más se siente con los gobernadores. Sí, de hecho él hizo una declaración que... Dijo, van a ver qué hacen con el veto. Dijo, según su posición, él le recomendaría al presidente que ese tema puntual no lo vete. No lo vete. Fue etapa hoy muy temprano, sí, eran claro. las 9. Dio una explicación técnica, tiene que ver con que permitiría discutir algo que está... Es prácticamente un tabú en la Cámara de Diputados y en el Senado, que es discutir la ley de coparticipación federal. Claro, un mandato de la Constitución de 1994 que nadie se atrevió a tocar. 94. Sí. Digo, porque para el año que viene, mandato para el año siguiente. Pero hay algo interesante, digo, en esto de la frivolización. Está bien, qué sé yo, la serie no la vi, igual vi algunos episodios. Está todo bien. No es un documental y no es ficción. Es un poco un mix. Yo diría que tiene poquísimo de documental. Ahí está. Entonces, desde ese lado, ok. Después cada uno, si la vivió, la puede contar. Si la leyó, la puede contar. Si la interpretó, también la puede contar. Pasó de todo. Los 10 años pasó de todo. De todo. Yo no frivolizaría algunas cosas que son determinantes históricas en la Argentina. Y vuelvo, año 94. Estamos hablando de pleno ejercicio de esa gestión. Exactamente. La historia se cuenta que buscaba la reelección Carlos Menem y cede algunas cosas para la contraparte, en este caso el radicalismo. El Pacto de Olivos no fue una casualidad. No, claro. El Pacto de Olivos no fue una casualidad. Radicalismo y peronismo de ese momento acuerdan una nueva constitución. En ese marco no se ponían de acuerdo con la coparticipación y dice, bueno, que el Congreso se encargue de, Tal cual. de hacer una nueva ley. Bueno. Estaba pensando el otro día en los ministros del Interior. Bueno, el que acompañó mucho tiempo fue Carlos Corach, eso lo tengo claro. Estaba pensando en la primera gestión, quién fue ministro del Interior. Decimos algunos ministros. Bauzá era ministro de Desarrollo. ¿Quién? Mera Figueroa. Mera Figueroa, Julio Mera Figueroa. Primero, ¿no? Julio Mera Figueroa, tenés razón. Pero estuvo ahí. No sé si fue primero. Estuvo ahí. Sí. Manzano. Sí, claro. Manzano. Que apareció en estos días. Se quemó el yate. De 100 palos. Millones de euros. Más o menos. Y Corach. Claro. Carlos Corach. Pasa que bien,
Son tantos datos de la década del 90 que uno ha Están hablando trabajado muchos, tanto. ¿no? ¿Cómo? Como motivo de la serie que vos marcabas, están hablando muchos estos días. Sí, claro, sí, claro. La actuación de Sbaraglia, lo que vi, Y de es la... excepcional. Y de la... La que hace de la señora de de Zulema Muselema de Zulema, Impresionante. sí, excepcional. Que es la Griselda Siciliana. Griselda, gran actriz, gran actriz. Cavallo lo hace. Está muy bien también, sí. La caracterización. Lo hace. Campi. Campi. Capo Campi. Sí, lo quiero, Claro. Campi. Sí, tiene muy poco de historia, ¿no? La serie es más bien... No la vi, no la vi. Yo vi 4 capítulos, ya No que la me vi. son 6. Pasa que uno medio- conoce tanto, uno fue tan espectador, protagonista y comprometido en esa época, periodísticamente, que... Va de 1987 al 95, o sea, no retrata toda la El presidencia. otro día le pregunté, la tengo yo de compañera en C5 a Virginia Gallardo, que hace de Yuyito. Sí. Le digo, ¿ya cobraste? O sea, ya... Sí, lo cobré, le hicimos hace 2 años esa Sí, escena. Hace 2 años. hay mucha escena aquí en el Congreso. Sí. Es un El- gran... Lo que sí, todos elogian al director, a Vinograd. Gran director. Bueno, y Sbaraglia, actorazo. Hay que ponerse no solamente en los modos riojanos, Sí, si no en las sabes- actitudes. Si uno que vio al expresidente dice, Si no te dicen con anterioridad que es él el que hace el personaje, es difícil darse cuenta que es él. ¿Quién está detrás de él? Sí, ¿no? sí, sí, muy interesante. Bueno, volvamos a la coparticipación. Entonces, Bueno, eso ha estado pendiente. El año pasado hubo un intento en la comisión bicameral, en la comisión de coparticipación federal en el Senado, donde está la representación de las provincias. La presidía el año pasado el senador por Chaco, Víctor Zimmerman. Había intentado en la primera reunión, yo estuve presente, decir, este año vamos a ir a fondo con la discusión de la coparticipación federal, que había sido uno de los temas del Pacto de Mayo. firmado el 9 de julio. al que no le gustó la serie es a Eduardo Menem, padre del presidente de la Cámara y hermano del expresidente. Le pareció incluso, tuvo una calificación de mala leche, eso es lo que dijo. No le gustó. No le gustó. O sea que ha sido autorizada por... A Zulemita sí le gustó. Le gustó, sí. A Zulemita le gustó. Ya. Y a Zulemita le gustó. qué sé yo. Bueno, ¿cómo venimos, queridos? Y lo último, digamos lo último. Mujeres y diversidad a las 3:30. Mujeres y diversidad, ¿Y qué tienen 15:30? que discutir ahí? ¿O qué van a hablar ahí? Bueno, Invitados, juristas, periodistas y personas afectadas Sí. con la situación de violencia política. violencia política. Sí, parece... Porque a propósito, después del escándalo el otro día. Sí, le Mira, vienen reclamando... Qué raro En la eso. citación está la declaración de Qué raro repudio, eso. A ver, aquí. proyecto de Florencia Cariñano, de Unión Sí. por la Patria, declaración de repudio por los dichos misóginos sobre Florencia Kirchner, expresada por me el acuerdo. diputado Espert. Me acuerdo. Y ¿ese es el después, tema? Mira. sí, hay otro tema más también, otro proyecto de la coalición cívica en el mismo sentido. Bueno, y después a las 15, 4... eso es la citación la querían. a esos fines. Y de las 4, análisis y seguimiento de... Tributarias y previsionales. Sí, eso de designación de autoridades, es decir, será la primera reunión del año. Pasión de multitudes, ¿no? Esa comisión. Y para- no tenés idea. Sí, un montón. designación de autoridades, es una comisión que no suele reunirse mucho. Bueno, entonces hoy estamos en 14. ¿Se terminaron los feriados en julio? Sí, se terminaron. En julio, Bueno, sí. tenemos el receso de invierno. ¿Cuándo comenzaría todo eso? Parece que es la semana que próxima. viene. El 21. Hoy es Aquí 14, sí. en 21. provincia de Buenos Aires y en Ciudad, Sí. el 21. Bueno. Los El chicos próximo- comienzan las clases también. ¿Tus hijos tienen vacaciones en el cole? A partir de la semana que viene. ¿no? Estamos hablando de Provincia capital, ¿no? también, capital y Salimos a todo el provincia, país. Buenos Aires. Hay diferentes modalidades. Pero en Buenos Sí. Aires el lunes que viene. Capital y provincia. Bueno. Chao, Guido. Sí. Chao, Horacio. Hasta Chao. la próxima. Chao, querido Marco. Adiós. Gracias. Y bueno, te vayas. Estás en Diputado TV. Gracias por acompañarnos.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva